Hola, muy buenas noches. Les saluda nuevamente Saúl Arellano. Bienvenidas, bienvenidos todos a mi canal. El día de hoy quiero mostrarles un gran instrumento que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Es, para quienes no son de México, el órgano constitucional autónomo responsable de coordinar al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y bueno, genera toda la información oficial del Estado mexicano para la toma de decisiones. El INEGI es uno de los pocos organismos de estadísticas en el país, o en el mundo mejor dicho, que además de llevar a cabo la sistematización y generación de información estadística, lleva también la información geográfica del Estado Nacional. Entonces es un organismo sui generis. Desconozco en qué otros países, sé que son pocos los que tienen esta doble información, esta doble responsabilidad. Y bueno, el INEGI, a partir de esa responsabilidad que tiene, ha generado esta nueva herramienta digital de análisis que presentaron justamente el día de hoy, 11 de julio, y que bueno, nos da elementos muy importantes para el análisis socioterritorial. Esta nueva herramienta, si se fijan aquí arriba, estoy marcando la dirección electrónica, ustedes pueden accesar por ahí y les va a llevar directamente a este Inventario Nacional de Viviendas 2020. Recordemos que el Censo de Población y Vivienda 2020, México también fue de los pocos países que lograron tener censo en el año de la pandemia, levantarlo, sistematizarlo, dar a conocer resultados. Vaya, el censo elaboró o levantó un cuestionario sobre localidades urbanas y sus características del entorno urbano, y esto ha permitido diseñar esta información, insisto, socioterritorial. Entonces, el Inventario Nacional de Viviendas, que está aquí montado sobre mapa digital y todos los instrumentos que tiene de análisis territorial el INEGI, nos da estas posibilidades de análisis, nos da un conjunto muy amplio de variables. Como pueden ver, son más de 40 variables las que se pueden analizar de manera, digamos, conjunta cuando uno está haciendo la revisión, y tiene la característica sobre todo de ser un mapa que requiere de cierto nivel de zoom. Por defecto el zoom aparece casi siempre en 5%, dependiendo de la configuración de cada uno de sus equipos. Y primer tip que les doy para que se ahorren esa dificultad de búsqueda es que hay que llevarlo al nivel de zoom 16. Cuando ustedes lo lleven a ese nivel, como pueden ver, yo ya lo tengo aquí en el nivel 10. Estoy en la zona de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Ángel Albino Corzo es uno de los municipios del estado de Chiapas, Chicomucelo, frontera con Malapa. Justamente aquí es la frontera con Guatemala. Y bueno, pues pueden ver cómo están justamente todos los municipios. Por ejemplo, aquí está Tapachula, que es uno de los municipios más grandes del estado de Chiapas. Y bueno, voy a seguir dándole zoom para que me vaya haciendo el acercamiento. Fíjense cómo mientras más doy acercamiento, pues va generándose con mayor claridad la desagregación por localidades. Ya de entrada, este tipo de mapas dan una enorme claridad de la densidad territorial y de las complejidades territoriales que tiene al menos un país como México. Voy a seguir dando, ya voy en el 14, y fíjense cómo el nivel de aproximación, pues obviamente en el mapa se va abriendo. Hay que irlo acomodando conforme uno quiere el enfoque territorial. Si se tiene una pantalla mucho más grande, evidentemente pues nos dará, les decía, las características de las localidades y las unidades territoriales que queramos analizar. Voy a seguir, ya estoy en el nivel 14 de zoom, sigo acomodando mi pantalla y vean cómo, insisto, la imagen satelital pues nos va dando mayor definición. Lo que tenemos entonces aquí es ya casi en el nivel de zoom 16, fíjense la nitidez de la imagen y la capacidad de análisis que vamos a poder generar, porque el sistema nos da la posibilidad de ir generando indicadores para los niveles de manzana, pero también de vivienda. Esa es una de las grandes potencias. Nuevamente, si ustedes colocan ya el mouse ahí, fíjense cómo ya se activan las casillas para darle la instrucción de que nos indique. Fíjense, yo le voy a pedir que nos indique
dónde están y cuántas son las viviendas habitadas por cada una de las manzanas que están dibujadas o que se ven aquí en el mapa. Fíjense cómo en esta manzana nos dice que hay 41 viviendas habitadas. Aquí nos dice que hay 58 y cada uno de los puntos es una manzana que nos indica cuántas viviendas habitadas hay. Simplemente este dato nos da ya una gran cantidad de información muy relevante para la toma de decisiones a nivel municipal. Simplemente el conteo de viviendas que llevan a cabo los catastros municipales, pues es evidentemente un asunto importantísimo de ser conocido en cada uno de los municipios. Si ustedes dan clic aquí en consultar manzana, lo que les va a dar es fundamentalmente la información desagregada en una tabla para cada una de las manzanas que se están, digamos, analizando acá. Si ustedes se van aquí y ya no quieren ver las viviendas particulares, sino por ejemplo el promedio de habitantes o de ocupantes por vivienda, se van aquí y rápidamente el sistema les da el cambio por manzana y les da la información desagregada para cada una de ellas con los promedios. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues evidentemente nos dice qué tantas probabilidades quizá haya de hacinamiento en algunas manzanas y en otras no. Por ejemplo, aquí tenemos un promedio de 2.67 y justo a un lado de 4.02. Es un indicador interesante de cómo aquí hay mucho más ocupantes de viviendas. Siendo Tapachula, puede ser que sea una vivienda grande. Todavía Tapachula no se va a la construcción masivamente vertical, aunque ya empezó, pero sigue teniendo una distribución más horizontal de la vivienda. Pero aún con esto, fíjense cómo hay zonas altamente pobladas en sus viviendas. Esta, por ejemplo, de 4.54, 4.47. Y si quieren, por ejemplo, ver cuántos ocupantes por cuarto hay, que eso ya nos indicaría más el nivel de hacinamiento, pues fíjense cómo efectivamente las zonas que estábamos viendo con mayor cantidad de ocupantes por vivienda nos dice que, por ejemplo, tendrían mayor porcentaje o mayor promedio, mejor dicho, de ocupantes por cuarto. Por ejemplo, esta de 1.98 que nos indicaría ya algunos quizá señas o signos de posibles condiciones de hacinamiento en las viviendas. 1.93 por cuarto aquí, etcétera, un 89, que son indicadores relativamente altos. ¿Qué más nos encontramos? Nos dice si por manzana, por ejemplo, aquí nos va a iluminar si queremos ver la separación por manzana y le vamos a dar que nos dé, por ejemplo, el recubrimiento de calles. Y justamente aquí nos dice cuáles calles tienen qué tipo de recubrimiento. Aquí lo interesante es que al dejar que se regrese el menú, nos va a decir exactamente, fíjense, por ejemplo, las que están en verde tienen en todas sus calles recubrimiento, es decir, en los 4 o 5 lados de la manzana, dependiendo la forma del polígono. Pero hay otras, por ejemplo, esta zona que tiene 0 calles con recubrimiento en sus calles, eso en las vialidades, pues, ¿no? Esto quiere decir que estas zonas tienen algún tipo de recubrimiento que no es durable, que no necesariamente es el deseable para una localidad de cualquier tipo, ya sea rural o sea urbana, ¿no? Si vamos recorriendo el mapa, nos va haciendo el recorrido para cada una de estas zonas. ¿Qué más podemos encontrar aquí en el inventario nacional de viviendas? Bueno, podemos ver, por ejemplo, por manzana, cuáles de ellas tienen rampas de acceso para personas con alguna discapacidad. Y fíjense qué triste que solamente las que están marcadas en verde tienen en todas sus vialidades rampas de acceso para personas con discapacidad o con problemas de movilidad, como les llama el censo, y todo lo demás tiene problemas en una o en varias de las vialidades, y las que están en rojo nuevamente carecen de rampas de acceso para personas con movilidad o personas en sillas de rueda. Fíjense cómo en la medida en que nos acercamos al primer círculo, digamos, de la ciudad, pues se va cambiando los colores. Aún con ello vemos cómo finalmente no en todos lados hay ese tipo de rampas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos un montón de indicadores. Por ejemplo, donde hay pasos peatonales. Bueno, pues el indicador también nos muestra que hay muy pocos pasos peatonales en toda la ciudad de Tapachula. Quiere decir que es una ciudad que no es amigable con los peatones. ¿Cuántas tienen banquetas? Fíjense,
Hay una muy poca cantidad de manzanas que tienen banqueta en todas sus vialidades, al menos en lo que observamos en esta zona. Podemos ir recorriendo prácticamente todo la ciudad y podemos ir viendo cómo tiene diferentes, digamos, características en diferentes espacios. Si hay guarniciones, si hay ciclovías, nos va a decir también del mobiliario urbano. Por ejemplo, podemos pedirle que por manzana nos diga dónde hay alumbrado público, y fíjense qué interesante este indicador. Si vemos aquí en el inventario, pues alumbrado público en todas las vialidades solamente lo tienen en estas que están en verde. En esta zona hay un severo problema de alumbrado público, y en estas que están marcadas en rojo no hay ningún elemento, o mejor dicho, todas las vialidades carecen de alumbrado público adecuado. Esta es la potencia que tiene este instrumento. Igual nos va a dar datos de alcantarilla, de transporte colectivo, restricción de paso a peatones. Hay, les decía, un indicador bien interesante que agregó, que es el índice de rezago social, por ejemplo, ¿no? Si le damos clic aquí, lo que nos vamos a encontrar es justamente ese indicador. Ahora bien, fíjense cómo al darle clic en el área de manzana, lo que va a hacer es generarnos para todo el municipio la tabla de indicadores con los datos de cada una de estas viviendas. Si le dan clic en descargar, les va a dar toda la base de datos y les va a permitir hacer el análisis socioterritorial de cada una de ellas. Les decía que acá, por ejemplo, tienen los perímetros de contención urbana. Por ejemplo, el urbano 1, que fundamentalmente lo que hace es darnos los perímetros de protección civil. Ahora bien, ya cuando tenemos cargadas las capas, sí se puede reducir el zoom, que es una de las cosas interesantes que tiene este modelo o este sistema, porque nos permite irnos hasta el nivel de zoom 14 y tener un mayor alejamiento y tener esta perspectiva de la ciudad con las capas que le hemos marcado, y que nos puede ir dando la capacidad de generar cierto tipo de análisis. Si hay algún área que nos llame la atención, se pueden generar polígonos. Por ejemplo, agregar un rectángulo o un polígono. El polígono ustedes lo pueden trazar donde quieran. Por ejemplo, si nos interesara llevar a cabo el análisis de aquí, de esta zona, pues efectivamente se marca con el doble clic y se empieza a diseñar el polígono hacia donde se quiere hacer el análisis. Se da el doble clic y tenemos ya el polígono, se le da consulta, me dice que es inválido por la forma que le di, pero ustedes pueden ir generando los polígonos de acuerdo como quieran generar la instrucción. Por ejemplo, aquí estoy intentando de nuevo a ver si me lo acepta y le voy a dar ahí este polígono. Ahí está, clic y ahora sí doble clic, y entonces le voy a dar que pues le dé consultar, ¿no? Entonces en esta perspectiva de ese polígono le doy consultar y me está dando en dónde está la gran cosa, digamos, es que me marca el área, me lo marca por coordenadas, y también me da la tabla para ese polígono exacto, ¿no? Me dice cuántas viviendas, cuántas tienen vialidades con recubrimiento, y me va dando todos los indicadores resumidos para el polígono que he generado. Desde esta perspectiva creo que este es uno de los instrumentos más potentes que ha diseñado el INEGI en los últimos años, junto con el Directorio Nacional de Unidades Estadísticas de Unidades Económicas, que está aquí y que también les puede dar a ustedes los datos. Por ejemplo, si quieren saber comercio al por mayor en la zona, si se fijaron, agregó unos puntitos que, yéndonos a, digamos, el zoom requerido, los vamos a poder abrir. Ahí yo le intento dar zoom y a ver si me los abre, y efectivamente aquí estos puntos son puntos de, digamos, comercio al por mayor, que efectivamente nos dice muchos datos respecto de cómo está la constitución de las unidades territoriales, ¿no? Fíjense cómo ya me hace ahí el zoom, me acerca otra vez a las diferentes manzanas y me va a ir dando los elementos que le voy pidiendo. Insisto, es una gran herramienta. Se puede borrar el polígono, simplemente se le da clic, lo regresa, y yo insisto, nos podemos ir al de NUE. Le pido ya no que me dé los de comercio al por mayor, sino que me dé instituciones de
finanzas y seguros. No sé si en esta zona hay alguno, no lo marca, pues no se puede ver en el mapa, pero en el caso de que los hubiera, de inmediato lo señalaría y nos estaría diciendo dónde hay un banco, dónde hay una institución de seguros, etcétera, de las que están registradas en el Directorio Nacional de Unidades Económicas, de tal forma que esto puede ir generando capas y puede ir generando mayores datos e información socioterritorial en la medida en que se lo vayamos pidiendo. Les agradezco mucho la atención, espero que esta información les sea útil. No olviden darle suscribirse al canal y por favor darle like al video o compartirlo en caso de que ustedes consideren que le puede ser útil a alguien más. Les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.